Continuamos en Pasión y Gloria. Buenas noches para aquellos que se acaban de incorporar. Estamos hablando de cofradías en Canal 12 Viso y Mairena, y ahora pues vamos a hablar de arte, de conservación, de obras nuevas, de todo un poco. Está con nosotros Luis Maqueda, que es un artista de Carmona, un conservador y restaurador de obras de arte, licenciado, queremos decir. Luis, buenas noches. Encantado de estar contigo. Bueno, pues vamos a hablar porque te relaciona, en este caso, con esta entrevista y la localidad de El Viso, una de tus últimos trabajos, que ha sido la intervención en lo que ha sido la primera fase de restauración de la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Has intervenido pues en lo que es el marmoreado del fondo del camarín de los sagrados titulares. Sé que también has policromado la mesa, el sagrario, bueno, también a una cofradía que ha estado vinculado en estos últimos meses y que ha realizado estos trabajos tan magníficos que después, una vez de la apertura de la capilla, pues todo el pueblo del Viso ha podido apreciar. En principio, pues, ¿cómo te llegó este trabajo? Bueno, pues me viene gracias a Ricardo, que es conocido en el Viso, ¿no? Yo ya el año pasado estuve trabajando para la Hermandad de la Patrona, haciendo la decoración del interior del Sagrado Corazón, allí que en Cuaresma pues... El camarín de la Virgen en Cuaresma, ¿no? Exacto, sí, preside la patrona allí, entonces bueno, pues se decentó porque se encontraban malas condiciones por la humedad y por unas tremitas que tenía, y se restauró esa condición con el marmoreado. También para la fiesta grande del Viso, bueno, pues hicieron un conjunto de 4 peanas, ¿no? Y gracias a eso, bueno, pues con la dirección de Ricardo en la capilla, bueno, pues se consiguió realizar esta obra, que en principio a mí me resultaba salomónica, ¿no? Porque, bueno, es un espacio de grandes dimensiones, ¿no? Una técnica que además no se ha ejecutado, y después muchas piezas como las puertas, la mesa de arte y el sagrario. Bueno, una experiencia estupenda, ¿no? Bueno, al trabajar en mayor formato, ¿no? Exacto, no, y además una técnica poco conocida, porque una técnica italiana. Se dejó de aplicar en España hace ya casi 2 siglos, y el único conocedor y el que la aplica es Luis Prieto en Madrid, él es de León, y lo que la ejecuta para enseñarla a los estudiantes de arquitectura, ¿no? Porque es un revestimiento arquitectónico. Entonces, claro, la poca experiencia, el poco conocimiento, los libros que existen sobre el estudio de la técnica, que se encuentran en italiano, pues la verdad que ha sido todo un campo de investigación que la verdad que ha sido fabuloso y fantástico para investigar. Estupendo. Bueno, desde este programa, como todo el mundo sabe, hemos seguido muy de cerca las fases de restauración de la capilla. Lo hicimos al principio, cuando se desalojó la capilla, cuando se quedaron los muros desnudos, sin cuadros, sin imágenes, y tú nos has traído un amplio reportaje, ¿no?, de lo que ha sido casi que el día a día, ¿no?, de tu intervención en lo que has realizado en la capilla. Ahí estamos viendo pues cuáles eran los primeros días, ¿no?, de trabajo en la capilla, el montaje de esos andamios que han sido fundamental, ¿no?, para poder llegar a esos rincones tan altos de la capilla. El andamio que decís, y los que me han visto allí, que eso fue el verdadero cacao de cabeza y poder, porque es un espacio cóncavo, y entonces el poder adaptar un andamio a ese espacio con recursos económicos, que, hombre, teníamos que ayudar también a la hermandad a solventar gastos, ¿no? Pues claro, eso ha sido de cortar andamios por la mitad para poderlos adaptar. Bueno, eso es una experiencia. Y después, bueno, ahí estamos viendo, primero se empezó desnudando el muro porque estaba pintado y no se podía trabajar así. Y después, bueno, la preparación del muro, y ya ahí se ve cómo va fase a fase, porque se trabaja por jornada. Se van haciendo, la técnica es, bueno, se llama scagliola. Lo que aquí conocemos como el marmoreado, ¿no? El marmoreado, exacto, sí. Bueno, que muchas iglesias, en Sevilla no conozco yo ninguna, pero en Madrid sí existen Eso varias. tiene mucho que ver, ¿no?, para que quede como... Exacto, sí. Bueno, el que conoce la técnica de la escayola en cuantito se le echa agua empieza a fraguar rápidamente, y si agua caliente más rápidamente todavía. Enseguida, ¿no? Exacto, sí. Esta escayola tarda en fraguar casi 12 horas, o sea que es maleable, es como una plastilina, ¿no? Entonces lo que se hace es que estas escayolas se mezclan con unas colas orgánicas, unas proporciones, que cada escayola tiene su proporción. Se estudió también la escayola que tenemos aquí, en la zona de los Alcores, en la zona de Morón, se estudió la escayola que teníamos para darle la proporción adecuada, ¿no?, de esas colas. Después se le van añadiendo los pigmentos, que no pueden ser alcalinos, porque si no, con el tiempo irán cambiando de colores. Entonces, que tornan a... Exacto, sí, por ejemplo, el verde, el azul, como sea alcalino, tiende al verde malaquita. Entonces, si dentro de unos años... Se desvirtúa totalmente. No tiene nada que ver, ¿no? Vale.
Entonces, pues han usado pigmentos de alta calidad, no alcalinos y minerales, ¿no? Se van mezclando y después se ha visto que son unas masas. Esas masas se van fileteando, se van mezclando entre ellas, los colores ya no se mezclan, llega un momento de fraguado que esos colores no se mezclan, y gracias a ese amasado se consigue pues, unas grandes bolas que se van cortando poquito a poquito y se van añadiendo al muro. Se deja pasar un día completo, un fraguado de 24 horas, sigue estando fresco, pero ya con los carriles de escayolistas, espátulas y demás, conseguimos eliminar esa capa superficial que se queda de un monocroma, de un solo color, y ya van saliendo las vetas. Después hay que ir lija a lija, de la 60 a la 80, a la 120, a la 180, 280, 380, 480, hasta la 1000, hasta la más fina, que ya es como un papel. Madre mía. No lija ya. Y ya el último acabado, bueno, pues una cera que preparo yo también, que no es la cera esta industrial que se le da al estuco del cuarto de baño, sino es una cera orgánica de abejas que se mezclan con aceites de linaza y demás. Se va aplicando y se le pasa la última lija, que es una muñequilla de algodón con máquina, y se consigue ya el pulido total y el abrillantado, que es el brillo que le da la cera, y ya pues queda el efecto del mármol. Este proceso que hemos visto resumido por la foto, de manera cronológica, ¿en cuánto tiempo te ha llevado a ti? Pues empecé en noviembre, sí, como a principios y mediados de noviembre, y terminé casi finales de diciembre. O sea, casi un mes de trabajo constante. Hombre, ha habido días que por motivos personales o porque hemos ido trabajando en otro, en las puertas o en el sagrario, o días que ha habido allí pues el escayolista, ¿no?, que ha tenido que levantar los dos muros laterales, ¿no?, o el pintor. Entonces, para no estorbarnos, pues a lo mejor ha habido días que no se han trabajado, ¿no? Pero sí, prácticamente como un mes de trabajo dentro de los laterales. Es un trabajo que habéis hecho en equipos, ¿no? El carpintero en el acople de los del paso antiguo del Santísimo Cristo. Sí, ha sido multidisciplinar, como se suele decir. Así es. Bueno, y el resultado es muy bonito. Ahí se ven las dos puertas, que la ejecutó también el carpintero. Están decoradas por las dos caras. Exacto, sí, están decoradas por las dos caras. Bueno, vemos el resultado, ¿no? Sí. Parece increíble cómo con los materiales que acabas de comentar se pueda lograr esta vistosidad y ese realismo que parece enteramente que es mármol. Sí, sí, además el que tenga la hay que tocarlo y casi que ni tocándolo. Sí, no, exacto. La suerte, la diferencia es que el mármol estará seguramente más frío que esto, ¿no? Este tendrá la temperatura de la pared. Pero el aspecto visual es idéntico. Sí, sí. Bueno, el sagrario, que también pues una donación de los hermanos Caballero que la hermandad tenía desde hace tiempo, y que has decorado y que le has dado esta vida, ¿no?, que tiene, ¿no?, y se pueda ver a partir de esta decoración. Exacto, en un principio todo era en esos tres tonos, el rojo, el crema y el negro. Pero claro, como la hermandad es Veracruz, su símbolo es la cruz, es el verde, pues quise hacer ese pequeño guiño, se le dio mayor protagonismo a la cruz, y bueno, en la fotografía no se aprecia muy bien, pero si os acercáis, pues veréis que tiene algunos de los 14 elementos de la pasión, ¿no? Había una foto por ahí que se tenía como pintado en dorado, ¿no? Algunos sí, elementos. Bueno, es la técnica del estofado. Primero el dorado, después se pinta y se va eliminando la pintura. Así es. Bueno, pues también es un trabajo importante. ¿Es la primera vez que intervienes en un sagrario, Luis, o lo has hecho con anterioridad? Sí, sí, como piezas litúrgicas, sí. Bueno, se actuó, tanto la técnica de las cayolas como la del marmorizado, yo la conocí gracias a que en el 2014 en Los Ciervos en Carmona se hizo el congreso y entonces se pintó y se marmorizó ese retablo de 800 metros cúbicos, ¿no? Y gracias, también a Fernando, a José Antonio y demás, que investigamos sobre las distintas técnicas. De ahí me viene también de que yo conozca estos procedimientos, ¿no? Bueno, también la mesa ha sido un trabajo, ¿no?, que has realizado, ¿no? Una mesa que pertenecía también a la parroquia, que estaba ahí en desuso y que en este caso pues le ha dado vida y la ha recuperado la hermandad de la Veracruz. Sí, la verdad que primero ejecutó el carpintero una obra de restauración porque estaba en malas condiciones. La tapa la ha restaurado completamente y ya después el marmorizado. O sea, un tratamiento para que no tenga xilófago, una preparación y después ya el tratamiento del marmorizado. Y ahí estamos viendo tu taller, tu trabajo diario, que es la restauración y conservación de obras de arte. Y bueno, tenéis ya un catálogo
inmenso, ¿no?, de obras de arte Sí, ya intervenidas. Hay unas cuantas, hay unas cuantas. Coméntanos algunas, no sé si cronológicamente o las que más quieras destacar. ¿Cuáles han sido? Bueno, de las que más destaco siempre es la primera que yo hice, que fue el crucificado del convento del Pozo Santo, por ser una obra de gran envergadura, ¿no? Y también porque estaba recién salido de la facultad. Además resultó muy curioso porque, claro, cuando estás restaurando vas viendo que ahí hay algo que estás descubriendo, ¿no?, que no, por la suciedad no se veía, ¿no? Y nos dimos cuenta, tuve la suerte de poder contar con Andrés Luque, Teruel. Teruel, exacto, de la Macarena, que es historiador, fue profesor mío además, estuvo allí en el convento, estuvo viendo la escultura y coincidíamos de que eran dos esculturas totalmente distintas. El cuerpo y las piernas eran de época renacentista, posiblemente mediados de 1600, y la cabeza era, bueno, se puede apreciar que es muy parecido al Cristo yacente de los Servitas de Sevilla, ¿no?, Montes de Oca, o sea que una obra de recuperación, ¿no? Entonces, poder intervenir en una obra que ya fue intervenida por Montes de Oca, pues la verdad que fue es una un honor, suerte, ¿no? Y es una suerte. Es una suerte. ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de intervenir en una imagen? Porque también al día de hoy nos llegan restauraciones de una mala praxis. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿O qué tienes en cuenta tú a la hora de intervenir en una imagen? Bueno, primero hay que estudiar y calibrar y pensar muy bien qué es lo que necesita la obra o qué es lo que te está pidiendo la obra, ¿no? También es verdad que hay que saber para dónde va a ser esa obra, ¿no? Porque si es una obra sacra que está expuesta a la devoción del fiel, pues no puede estar con un tratamiento, digamos, de exposición o de museo, ¿no? Tiene que tener un criterio devocional. el cual no interfiera a la devoción, ¿no? Claro. Después, por ejemplo, la mayoría de las obras no necesitan de una restauración íntegra. Hombre, si están atacadas de xilófagos, o de termitas y demás, o de carcoma, pues entonces sí, ¿no? Pero muchas de ellas vemos que están ennegrecidas y creemos que es del barniz y a lo mejor es de los gases tóxicos o la contaminación atmosférica, y la obra se encuentra ennegrecida por el paso del tiempo, o el hollín de las velas, o porque en verdad el barniz verdaderamente está oxidado, ¿no? Pero por ejemplo aquí que te he traído yo, y en imágenes también se puede ver la Virgen de la Paz o la Virgen del Rosario de Carmona. Se le hizo una limpieza con un producto sólido que es el titinilio, que yo lo uso bastante en mi procedimiento de trabajo. Elimina lo que es la suciedad superficial y no usa productos químicos. Y el barniz lo recupera al 100%. Ya se examina si el barniz está en buenas o en malas condiciones, ¿no? Pero por lo general a esas dos imágenes en una semana se limpió, quedaron perfectamente y no hubo que usar producto químico ninguno. Tienen el barniz que le dieron sus autores cuando se hizo la obra. Estupendo, eso será interesantísimo, las catas, ¿no?, que se hacen a una obra para saber si han tenido repintes a lo largo de la historia. Sí, por lo general las obras tienen repintes. Todas. Parto de esa conclusión porque ya piezas que coges, piezas que ves un repinte. Y si no lo ves, cuando la empiezas a intervenir, tienes repinte, ¿no? Yo te traigo una fotografía de un crucificado que estoy ahora mismo restaurando de una colección particular de Madrid, que es una pintura del 18, es un crucificado sobre tabla, y no queda nada porque además ha tenido muchas intervenciones, las crucetas fallan, y me di cuenta que el otro día la terminé de limpiar y ahora me he encontrado repinte, o sea, está muy bien dado, y cuando se le ha quitado ya el barniz y todo, han aparecido los repintes debajo, ¿no? Además, añadidos de cera en vez de estuco, cosas que se pueden hacer sin cabeza ninguna. O sea, cuando está con el bastoncillo, ¿no?, y los líquidos ahí, no se sabe lo que te vas a encontrar abajo. Tienes apasionante. Eso tienes que ir poquito a poco. Muy cauto, muy cauto, mucho prudente, tiempo. ¿no? Por eso las restauraciones duran mucho tiempo algunas veces, ¿no? Cuando dicen, ha durado un mes, no lo ha hecho nada. O es muy bueno, o tiene mucha gente en el taller, ¿no? Claro. Pero por lo general, si la obra es antigua, después de la Guerra Civil casi todas las obras se tocaron. O sea, o tienen repinte, o están barnizadas por segunda vez, o están renteladas si es un lienzo, y eso son todo porque antiguamente no existían buenos materiales, no porque fueran malos las personas que intervinieron, sino que los productos químicos que existían no eran buenos. O sea, tenemos muchas buenas imágenes, yo siempre me remito a la Virgen Nuestra de los Siervos, ¿no? Es una obra magnífica, no está repintada, se encuentra en perfectas condiciones, pero bueno, en una época mala, un restaurador de Sevilla, que además es muy afamado porque ha hecho muchísimas y buenas restauraciones, usó un barniz y el barniz no fue bueno, ¿no?
Es más, no llegó a usarlo más lo de sus ojos, o sea, no volvió a usarlo, ¿no? Entonces, claro, ahora sí, ahora tenemos buenos productos químicos, tenemos buenos materiales, tenemos un mayor conocimiento de las técnicas de antiguo, entonces ahora se tiene un criterio mucho más científico. Claro. Luis, ¿qué agentes son los más perjudiciales para una obra de arte? Hombre, si es una obra de textil, como por ejemplo un lienzo, o una saya para una virgen, o una túnica, los agentes que más perjudican son o los hongos o la humedad y la temperatura. Los cambios bruscos de humedad y temperatura son los más perjudiciales para ese tipo de obras, porque son muy sensibles, ¿no? ¿Los hongos pueden hacer desaparecer una obra? Sí, totalmente, totalmente. Y además en un breve y corto espacio de tiempo. Si la humedad y la temperatura son buenas, fantásticamente. Y después en el ámbito de la escultura, la humedad y la temperatura también afecta, porque la madera, queramos o no, orgánica y, digamos, entre comillas, es un ser vivo que está en pleno movimiento. Entonces, conforme tenga la humedad y la temperatura idónea, la madera se va a alabear, se va a doblar, se va a girar. Y, hombre, el mayor daño que le puede hacer a una escultura es los xilófagos, ¿no? La conocida, las termitas, la carcoma, la polilla, todo eso. Y a simple vista, ¿cómo podemos saber qué tipo de agente está perjudicando una obra? Bueno, ¿cómo se manifiesta en una obra textil o bien lienzo? Lo mejor cuando se llega a un sitio, porque además me lo enseñaron bien en la facultad y yo lo intento practicar y cada vez lo intento mejorar, es que cuando llegas al sitio intentes poner los 5 sentidos. O sea, el olfato, el tacto, hasta el gusto, el olor, por ejemplo, también. Por ejemplo, cuando tú entras en una habitación y tú te cuesta respirar, o ya te da la sensación de que hay una humedad alta, ¿no? Y la temperatura está elevada y hay algo que falla, ¿no? Y después, por ejemplo, el olor. La termita desprende olor a la naftalina. O, por ejemplo, el serrín de la carcoma también huele. Entonces, todo eso que se manifiesta a través de los procedimientos orgánicos de los hongos, de las bacterias o de los insectos, todo eso es importante tenerlo en cuenta, siempre. Entonces, cuando se llega primero al sitio, lo primero es poner los 5 sentidos y después la cabeza. Eso sí, si no, falla mucho. Claro. Luis, estamos en unos tiempos en los que queremos y tenemos cierta sensibilidad con restaurar, con conservar. ¿Qué tiempo estamos ahora, ¿no? Para vosotros los conservadores, los restauradores? ¿Estamos en buena época? Sí, no, pero yo creo que ha llegado el tiempo de la conservación. Se ha restaurado mucho, pero se ha conservado muy poco y ahora hay que conservar. Por ejemplo, hay muchas obras que conocemos que cuando empezó el IAPH entraron rápidamente, se intervinieron y curiosamente ahora, después de 20 años, han vuelto a entrar. Pongo el ejemplo de la Virgen de la Estrella, ¿no? Curiosamente, la Virgen de la Estrella salió con lo que llamamos en Semana Santa limpia, o sea, ni colorete ni nada, ¿no? Y después de 20 años sale con colorete. ¿Qué pasa? ¿Se lo taparon con algún barniz? No. Hay un criterio distinto, ¿no? Entonces, cuando una obra se restaura, lo que hay que tener es una conservación de la pieza, además, no diaria, pero sí anual. Una vez al año la pieza tiene que ser conservada. Por ejemplo, las que más sufren son las vírgenes. Cuando la Virgen pasa el tiempo de la Semana Santa, el hollín de las velas, como hago una Semana Santa espléndida, ese hollín de las velas, entera la candelería encendida, que es magnífica, se pega. Es que por apolación se pega al barniz. Y si se deja pasar, ese hollín se convierte en una película negra que te cuesta ver a la imagen, ¿no? Entonces decimos, no, hay que restaurar a la Virgen, no, hay que limpiar a la Virgen, hay que conservarla, hay que quitarle el hollín. Después de Semana Santa las imágenes tienen que ser sometidas a ese procedimiento de limpieza, igual que nosotros cuando salimos a la calle, venimos de trabajar, nos duchamos, ¿no? Claro. Exactamente igual. Las vírgenes, por ejemplo, sí están siempre muchísimo más protegidas que los Cristos, porque tenemos una buena tradición, es que las camareras o las vestidoras guardan la ropa de la Virgen con naftalina, o sea, con la naftalina, con la bolita de alcanfor. Esa contaminación, porque además es una contaminación que además es perjudicial para los seres humanos, contamina a la prenda.
O sea, previene de que la prenda no tenga por ende a la hongo, imagen, ¿no? pero después se le pone la imagen. Entonces, hemos generado una protección extra a la Virgen. Por eso, las imágenes de vestir casi nunca tienen termitas o tienen xilófagos por ese motivo, ¿no? Porque están siempre protegidas por la contaminación que le hemos proporcionado a la tela. Un crucificado, por ejemplo, sí. O imágenes que no sean de vestir, esas sí, se están sometidas a que entren hongos, entre bacterias, xilófagos y demás. Has comentado antes el IAPH. ¿Crees que con las intervenciones tan mediáticas que ha tenido el Instituto ha dado visibilidad y sensibilidad, ¿no?, a lo que antes estábamos hablando? Hoy día se crea mucha expectación a la hora de restaurar imágenes y también de otra cosa, de mantener esas imágenes, como antes comentaba, unas imágenes devocionales que procesionan y que están expuestas a agentes como el humo, las velas y demás, como comentaba. Hay restauradores de cabecera que los tienen las hermandades y que cada cierto tiempo le dan un repasito, ¿no? Sí, bueno, el Gran Poder de la Macarena todos los años tienen una Eso es restauración. así, Sí. El IAPH, la verdad, que ha hecho una además es buena recomendable. Sí, no, es recomendable. ¿No? Y además es una forma de proteger a la imagen, porque no se llega a tocar, o sea, no se daña. Claro. No es abrasivo ni es agresivo a la imagen, ¿no? Es preventivo, además. Es preventivo, una lesión preventiva. Hombre, el IAPH ha hecho una buena labor durante todos estos años, ¿no? Porque ha dado a conocer la profesión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora con las redes sociales, si no nos movemos en Instagram o en Facebook o en Twitter, no existimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasa en todos lados, no solamente en nuestra profesión, ¿no? Pasa también, por ejemplo, en el mundo de la cocina, o pasa, yo qué sé, un carpintero también, ¿no? Si lo pones, pues se le reconoce su labor, ¿no? El IAPH, la verdad que ha tenido una labor divulgativa muy importante para el mundo de la restauración, porque ha dado a ver y conocer de que el patrimonio tiene que ser conservado y cuidado por la gente, ¿no? No solamente las hermandades, sino hay mucha gente que lleva el patrimonio que ha heredado de su familia a lo largo de la historia, pues lo lleva a restaurar, y eso es importante, es historia también, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la colección Belver, que ahora se puede contemplar, que si ese hombre no hubiera conservado ese patrimonio, pues no existiría. No existiría, se hubiera perdido. Bueno, resumimos con la pregunta de este folleto: ¿restaurar o conservar? Sí. Si tienen que restaurar o conservar, tenemos aquí a un gran profesional, a Luis Maqueda. Muchísimas gracias por estar. Nada, un placer venir. ¿Ya vendrá para otras veces? Sí, tú sabes que en cuanto tú me llamas, yo estoy contigo. Lo haremos en más ocasiones. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Dejamos a Luis Maqueda, vamos a publicidad, a la vuelta continuamos en este programa de hoy de jueves.